Capítulo 24. Sandra se tomó un par de días asimilando lo que había leído. Se quedó en el piso de Alfonso, revisando los restos que había dejado tras su muerte, tratando de comprender a un hombre al que solo había visto una vez, y al que nunca había conocido. Sandra se preguntó si alguien lo habría hecho alguna vez, y sintió cierta simpatía por él, porque en ese momento, tampoco estaba segura de conocerse a sí misma. Se sentía deshecha, como si acabara de notar que el puzzle que había sido su vida, y que siempre había pensado que estaba completo, tuviera las piezas mal colocadas. Ahora, se veía en la necesidad de sacarlas y colocarlas en sus lugares correctos, sin saber siquiera la imagen que debían formar. Durante esos 2 días, Ana y Daniel se habían quedado con ella, haciéndola compañía, ayudándola y animándola. Y ayudándola a decidir qué hacer con las 2 propiedades. Tu plan inicial era vender, deberías seguir con él, comentó Ana. Los 3 estaban sentados en el sofá, viendo la tele, y comiendo unas palomitas. ¿Ahora estás de acuerdo?, preguntó Sandra, sin desviar la vista de la pantalla, y llevándose un puñado de palomitas a la boca. Recuerdo vívidamente todas las quejas que tenías de ese plan, añadió. Eso era antes. Nadie quiere quedarse en una casa con fantasmas, respondió la hermana pequeña. ¿Y vais a dejar un aviso en la puerta para los nuevos propietarios? Para que las luces parpadeantes no les pillen por sorpresa, intervino Daniel. La mención sobre las luces le trajo a Sandra recuerdos que se esforzó por mantener a raya, pero lo dicho por Daniel realmente la preocupaba. Sandra no quería quedarse con las 2 viviendas, y tener que pagar los impuestos asociados durante toda la vida, pero no se sentía bien arrojando a otra persona a las garras de la cosa que ya vivía allí. Bueno, podemos dejar una nota, pero seguramente no van a creerlo, dijo Ana vacilante. No voy a vender el terreno, declaró Sandra. Al menos a un particular. ¿Era posible que, si se demolía la casa, la amenaza desapareciera? Para eso, tendría que vender el terreno a alguna empresa, o algo así. Pero, ¿cómo se podría evitar que la gente cayera por accidente en ese otro mundo? Solo ahora se le ocurría pensar en cómo la habían sacado a ella. Por cierto, ¿cómo se os ocurrió usar los espejos para rescatarme?, preguntó Sandra de repente. Eso fue idea de Dani, respondió su hermana. Lo ponía en el diario, que ese mundo vivía en los reflejos. También hay algunos folclores que hablan del mundo espejo, así que se me ocurrió intentarlo, explicó Daniel. Cuando colocamos uno dentro de la casa, pudimos verte a ratos, pero tú a nosotros no, añadió. Eres una distraída. Me pasé días tratando de llamar tu atención para que te acercaras a algún espejo y poder agarrarte. Incluso me pasé noches dando golpecitos, replicó su hermana. Oí los golpes, respondió Sandra. Sandra recordó el miedo que sintió por las cosas que había visto en los espejos, así que añadió. Solo a un perturbado se le ocurriría que verme a mí misma arrancándome la piel de la cara con un peine, me haría acercarme. «Ey, eso no lo hice yo», respondió Ana. Puede que esa cosa supiera lo que intentábamos, y quisiera que te alejaras de los espejos, sugirió Daniel. Con lo que había tenido éxito, pensó Sandra. Esa criatura, fuera lo que fuera, era bastante inteligente y astuta. Capaz de crear trampas y estrategias, lo que hacía aún más peligroso el que alguien se viera atrapado en ese mundo. ¿Habría alguna manera de impedir el paso de la gente?, se preguntó Sandra en voz alta. Creo que para eso tendría que declararse una zona protegida, o algo así, dijo Daniel. ¿Pero eso no lo tendría que hacer el ayuntamiento?, preguntó Ana. Se podría donar el terreno al ayuntamiento, bajo la condición de que nadie pase por allí, se le ocurrió a Sandra. No sé si eso se pueda hacer. Deberías consultarlo con ese abogado, cuando termine con el papeleo, respondió Daniel. Sería lo mejor.
Teniendo en cuenta que había gastado sus vacaciones anuales en esa espantosa aventura, podría pedirle que se encargara directamente de manejar la venta del piso, y lo que fuera a hacer con la casa. Oye, acabo de pensar, dijo Ana de pronto, mientras los tres estaban cenando en la cocina. ¿Quién era ese supuesto ayudante, y cómo pudo llamarte al teléfono de casa? Tanto Sandra como Daniel se quedaron en silencio unos minutos. ¿De verdad no te lo habías preguntado hasta ahora?, preguntó Daniel, con una mueca nada impresionada dirigida a Ana. ¿Ya lo habías pensado?, preguntó Ana a su amigo, con tono sorprendido. Obviamente, respondió él. Sandra estuvo hablando con vosotros con regularidad al principio, así que no es de extrañar que algo de allí también pudiera hacer llamadas, explicó. Sin embargo, cómo consiguió el número, o si era uno de esos fantasmas, o esa criatura disfrazada, no lo sé. Bueno, respondió Ana. Es que tú eres un cerebrito, pero nosotras somos normales, ¿verdad?, preguntó, buscando apoyo en Sandra. En realidad, yo también había pensado más o menos lo mismo, respondió la hermana mayor. Ana les miró fijamente a ambos, antes de seguir con su cena. Listillos, susurró. Esta ha sido una idea espantosa, renegó Ana, mientras se removía incómoda. La peor con diferencia. Sandra no le contestó nada, porque en el fondo estaba de acuerdo con ella. No sabía a qué se debía el impulso que había tenido, pero, para completa indignación de su hermana, quien llevaba una hora despotricando, Sandra fue verdaderamente incapaz de marcharse del pueblo sin ver, al menos una vez, el aspecto real de la casa. Daniel se había mantenido sabiamente al margen de la discusión, pero había dejado clara su postura al negarse a acercar el coche a más de 5 metros de la verja de entrada. Voy a acercarme un poco más, dijo Sandra, antes de salir del coche. ¿Pero tú estás mal de la cabeza?, le gritó su hermana. Después de lo que ha pasado, ¿todavía vas a ir alegremente a la puerta? No voy a ir hasta la puerta, me vale con ver desde lejos, respondió. Sandra comprendía perfectamente a ambos, pero realmente no podía ver nada desde tan lejos, y el impulso seguía ahí. Las cosas que tengo que aguantar. La voz de Ana se dejó oír detrás de ella, así que Sandra se giró, solo para comprobar que, tanto Ana como David, habían salido también del coche. Daniel se quedó junto a la puerta, pero Ana avanzó unos pasos para quedarse a media distancia entre ella y el coche. No necesitáis venir, dijo Sandra, sintiéndose un poco culpable por arrastrarles a sus desvaríos. Dani se va a quedar junto al coche por si tenemos que salir pitando, le respondió Ana. Pero yo voy a asegurarme de que no desaparezcas de nuevo. Sandra se sintió verdaderamente conmovida por el gesto. De verdad que no voy a acercarme, les aseguró. Ninguno le respondió nada, pero Ana continuó siguiéndola a cierta distancia. Sandra sentía algo raro al recorrer ese camino. Era como si hubiese pasado una vida entera desde que lo recorrió por primera vez. Aunque técnicamente antes no había pasado por este camino, ¿no? Recordó el momento en el que casi atropelló a un enorme perro negro, que ella confundió con un oso, y no pudo evitar pensar en él, y en el hombre que siempre le acompañaba. ¿Qué estarían haciendo? ¿La recordarían? En teoría, no deberían hacerlo, pero una punzada de preocupación y anhelo resonaba en su pecho cuando emergía su recuerdo. En un rincón de su mente, Sandra se preguntó si esa sensación, que había sentido cada vez que estaba con Marcos, había sido real o solo una trampa más para mantenerla atrapada allí. Lentamente, se acercó a la verja, pero no se atrevió a cruzarla. El patrón de la puerta metálica era el mismo, aunque más oxidado y dañado por el tiempo de abandono. Casi no se podía ver gran cosa, porque el jardín cuidadosamente recortado, era ahora un lío de maleza y vegetación salvaje. A lo lejos, podía ver la silueta de la casa, pero solo gracias a la considerable altura que ya tenía esta. A la luz del día,
podía ver la fachada de piedra y los marcos de madera podrida. La puerta principal se había quedado abierta de cuando se fueron la otra noche, y la imagen era como la burla de una invitación. El cuadro completo, lejos del cómodo lujo que había conocido, era como la representación de los restos de una tragedia. ¿Contenta? ¿Podemos irnos ya? La voz de Ana, que se había situado a su lado, la sobresaltó. Sí, respondió Sandra, con una sensación de pérdida en el pecho, aunque aún no sabía por qué. Vámonos. Gracias a Dios, suspiró su hermana, volviendo al coche. Sandra se dispuso a seguirla, cuando algo llamó su atención. Unos cantos melódicos. Mirando hacia arriba, vio los pajarillos revoloteando entre las ramas de los árboles. Pensó que, al menos, seguía habiendo algo vivo en la zona. Desde una rama junto al camino, un pájaro negro les miraba con atención. Sandra se preguntó si sería un cuervo. ¡Ey! Tenemos que llegar hoy a casa, le recordó su hermana. Tú estabas de vacaciones, pero nosotros ya hemos perdido muchos días de clases. Sandra continuó su camino, con una sonrisa en los labios. ¿Sabes qué?, dijo mientras se acercaba al coche. Acabo de darme cuenta de que me he quedado sin coche. Esa vieja chatarra tenía más de 10 años. Ya era hora de que te deshicieras de él, le respondió Ana. En nombre de la vieja chatarra que va a llevarnos a casa, eso me ofende, dijo Daniel desde el asiento del conductor. Si la verdad te ofende, es tu problema, volvió a replicar Ana. Sandra se rió un poco mientras se ponía el cinturón. Nunca antes había pensado que le divertiría oír las constantes discusiones entre su hermana y Daniel, pero la escena familiar la reconfortó. Seguramente, se le pasaría la diversión cuando estuviera sacando duplicados de los carnets y tarjetas, que también había perdido junto con su bolso y su cartera. Pero por el momento, estaba decidida a disfrutar del viaje a casa. Lo único que Sandra había decidido llevarse consigo, fue el gastado diario que reposaba junto a ella en los asientos traseros. El periodo de adaptación tras volver a casa fue confuso. Ana le explicó que, dado que habían tenido que quedarse indefinidamente en el pueblo hasta rescatarla, tuvo que contarles a sus padres lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando entró por la puerta, ni su madre ni su padre le hicieron preguntas. Tan solo se limitaron a abrazarla en cuanto la vieron, y durante el abrazo, Sandra oyó a su madre susurrarle una única frase. Puedes hablarnos de ello cuando estés lista, si quieres. Y de nuevo, Sandra tuvo que contener las lágrimas. Sandra tuvo que ir a su médico de cabecera para seguir el tratamiento del hombro y del tobillo, y al final tuvo que quedarse unas semanas de baja para que se recuperaran. Su jefe fue de lo más amable, lo que solo aumentó la culpa que sentía por faltar más tiempo al trabajo. Las siguientes semanas, se las pasó entre consultas, estiramientos, rehabilitación, y como había predicho, un nada divertido papeleo para recuperar su carnet de identidad, el de conducir, y las tarjetas del banco. Sin mencionar el hecho de que tuvo que pedir un duplicado de la tarjeta del móvil, y explicar en tráfico el por qué ya no tenía su coche, y por qué no había ningún documento que lo justificara. El tiempo en casa tampoco le sentó demasiado bien. Uno habría pensado que, tras lo que le había pasado, recibiría un periodo de tregua de las acostumbradas burlas de su hermana, pero Ana no había tenido piedad. Solo tú serías capaz de caer en un agujero de fantasmas la primera vez que te vas de vacaciones, solía repetirle con burla. Por otra parte, el atento cuidado de sus padres, aunque estuviera lleno de amor, podía llegar a ser un poco agobiante a veces. Sobre todo cuando tenía que defender su autonomía cada vez que quería darse una ducha. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente para poder volver al trabajo, no pudo estar más aliviada. La vuelta a la rutina del trabajo fue, con diferencia, mucho más fácil. Su cuerpo ya sabía por sí solo lo que tenía que hacer, así que no necesitó pensar en nada para volver a las labores a las que estaba tan acostumbrada, aunque agradeció que su primer día fuera un miércoles.
Los miércoles había menos trabajo por las tardes, como demostraba los 2 únicos clientes que había, en ese momento, en una de las mesas del fondo, así que al menos tenía un par de días para acostumbrarse al ritmo, antes de enfrentarse al fin de semana. Sandra estaba reponiendo la zona de la cafetera cuando oyó la puerta abriéndose. Sin darse la vuelta, levantó la vista para comprobar en el espejo que había en la pared, sobre el espacio de trabajo, quién había entrado. El anciano que se sentó en la barra era un habitual. Siempre llegaba todos los días a las 5 de la tarde, se tomaba un café con leche descafeinado, y se marchaba. Comprobando la hora en el reloj de pared, Sandra decidió preparar el pedido del señor directamente, y volvió a sorprenderse a sí misma al pensar que se alegraba de volver a la rutina. «Oh, ¿ese café es para el señor de las 5?», preguntó su jefe cuando entró por la puerta trasera, con una caja de refrescos. «Es verdad, tú no te has enterado», añadió. «Ese pobre señor murió hace un par de semanas». Sandra se giró abruptamente para mirar a su jefe, antes de mirar al asiento en el que había visto sentarse al anciano, tan solo unos instantes atrás. La barra estaba vacía. Entonces, volvió a mirar al espejo, pero este le devolvía la imagen del taburete vacío tras ella. «Bueno, no dejes que se desperdicie», le dijo su jefe, mientras colocaba los refrescos en la nevera. Sandra no dijo nada, simplemente siguió con su nueva rutina, recordándose que esta era significativamente distinta a la anterior, en muchas formas. Fin del capítulo 24.